Bien, ahora, este método, el del intercambio del uno por el otro, a través de 4 puntos o razonamientos, ¿sí?, tiene, insisto, como objetivo conducir al practicante, al contemplativo, a esta dimensión evolutiva pinacular caracterizada por el fortalecimiento, el nacimiento y el desarrollo del altruismo radical o la bodhicitta. Y recuerdan que ¿en qué se simbra, en qué se centra? Pues lo hace en el entendimiento del principio de la interdependencia. Comentaba en nuestra previa sesión cómo nosotros podemos liberarnos del velo de las aflicciones mentales y emocionales, y en ese contexto liberarnos de la ronda de la existencia condicionada, pero no nos podemos jamás liberar de la interactividad, de la interdependencia que tenemos con todas las formas de vida. Y es en ese contexto que se torna naturalmente necesario, como el siguiente peldaño en el proceso evolutivo, la transformación de una mentalidad de extracción dualista que busca el beneficio personal a una no dual, que entiende la necesidad del beneficio colectivo. ¿Sí? Evidentemente existen similitudes entre la aproximación de los 7 puntos de Asanga y esta aproximación que ahora voy a presentarles. Sin embargo, la ventaja que encuentro en esta aproximación de los 4 razonamientos o puntos en torno al intercambio del uno con el otro de Shantideva es que aborda a este objetivo desde una perspectiva un poquito más racional, con una aproximación un poco más cientificista, que quizá es más fácil para nosotros en el mundo contemporáneo por una razón, porque la metodología de los 7 puntos para el cultivo de la bodhicitta de Asanga depende de compartir una cosmovisión particular, y esta es la de la infinitud o multiplicidad de vidas de cada ser sensible. Esto es, abrazar la eterna continuidad de la mente, abrazar la ausencia de identidad intrínseca de la misma, el renacimiento, los diferentes reinos de existencia, y así concebir como todos los seres a lo largo de ese infinito tiempo han sido a nosotros cercanos, inclusive nuestras madres. Aunque también les daba por alternativa para cultivar esta metodología una más contemporánea y entender cómo todos los seres son necesarios para que nosotros podamos subsistir, ¿sí? Ahí no tienes que verlos como madres ni contemplar el argumento de vidas previas, ni siquiera de vidas futuras, sino simplemente entender cómo en el presente no puedes sobrevivir sin el auxilio de otros. Pero esta metodología, la de los 4 puntos en torno al intercambio del uno con el otro, es un poco más, digamos, fácil de digerir para nosotros porque no requiere de abrazar esos prerequisitos o de abrazar esos presupuestos en general. Bien, el primero de estos puntos o razonamientos es el que llamamos el de igualar el uno con el otro, ¿sí? Se refiere a percibir al uno y al otro con una mentalidad ecuánime en general, ¿sí? Este primer punto, entonces, se centra en esto, en igualar, ¿verdad?, al uno con el otro. Cuando su santidad el Dalai Lama enseña este tipo de conceptos, comúnmente intenta simplificarlos, esta conexión de la forma más honda posible, ¿verdad?, y lo hace tratando de comunicar el hecho del cómo todos los seres sensibles por naturaleza, y evidentemente en este contexto los seres humanos, buscamos y deseamos como nuestro motor primar vital el bienestar y la felicidad. ¿Y qué tipo de bienestar y felicidad? La genuina, la duradera, no solo la idónica, temporal y relativa. De la misma manera que todos, sin excepción, deseamos trascender el conflicto, el dolor y el sufrimiento. Este es el sentido en el que todos somos nosotros iguales, lo que nos, digamos, vincula y que al mismo tiempo nos equipara. El elemento de comunalidad propio de todos los seres sensibles. Todos por naturaleza buscamos bienestar y felicidad. Todos por naturaleza buscamos la trascendencia del dolor y el sufrimiento. Desde el más complejo y elaborado ser humano hasta el más elemental animalito o insecto. Comparte con nosotros este punto de vista. Y cuando nosotros sufrimos, ¿verdad?, ¿qué es lo que deseamos? Pues naturalmente buscamos el alivio. Todos en este planeta, todo ser sensible sin excepción, ¿verdad? Toda criatura es similar a nosotros en este sentido. Desea evitar el sufrimiento, desea asegurar el bienestar y la felicidad. Si lo piensan simultáneamente, mucho de nuestra cultura enfatiza
que hay algo muy particular, único, especial, si gustan, en torno a nosotros. La cultura occidental, la cultura posmoderna en especial, es una que exalta este sentido de individualismo. A veces lo exacerba de una forma, pienso yo, patológica, y creo simultáneamente que esta es una de las raíces y causas del tremendo deterioro ambiental en el que vivimos, consecuente del egoísmo, consecuente de la exacerbación del individualismo, del individuo en la sociedad humana, ¿verdad? Y establecemos esta como muy profunda distinción entre el yo y el otro. Y creamos, por ejemplo, grupos de identificación, como también lo hacemos grupos de exclusión. ¿Estás conmigo o estás en mi contra? ¿Eres conservador o eres liberal? Y todas estas pendejadas de las que oímos hablar hoy en día. Porque finalmente nadie es uno y otro. Somos seres humanos. Todos tenemos ese elemento de comunalidad. Deseamos ser felices, dejar de sufrir. Y por esto es que es tan importante que nosotros cultivemos este tipo de práctica, esta aproximación de el intercambiar, igualar, equilibrar el uno para con el otro, que es lo que han hecho las personas dotadas, diría yo, de mayor y claro desarrollo espiritual en la historia. Santa Teresa de Ávila, Gandhi, ¿verdad? Su santidad, el Dalai Lama y así subsecuentemente. ¿Qué es lo que todos ellos nos dicen, nos pretenden comunicar? Que todos somos iguales, que todos deseamos vivir en paz, que todos deseamos vivir unidos como uno, ¿no es cierto? Claro que existen diferencias y esas diferencias son importantes y lo son también significativas, pero en el trasfondo de esas diferencias existe un elemento de comunalidad esencial que trasciende la raza, que trasciende la religión, que trasciende el género, que trasciende, si gustan ustedes, la nacionalidad, los roles que nos toca jugar en la vida, las actividades cotidianas, ¿no? Nada de esto, si lo piensan, trátase de una realidad fija, inamovible, congelada, reificada. Y más allá de esto, no representan la totalidad de lo que nosotros somos. Por lo menos no lo hacen desde la perspectiva de nuestra dimensión ulterior. Si podemos entonces ver tanto lo ulterior como lo convencional, podremos aprender de forma simultánea la realidad tal cual es. Podremos tolerar, podremos resolver las disonancias que naturalmente acompañan a los aspectos relativos de la vida y las distinciones que en ella establecemos. Y podremos develar la trascendente unicidad del mundo y de nosotros como copartícipes de ellos. Y no colapsarnos, ¿verdad?, en las aflicciones que acompañan a la exclusión, al tomar partido y a la exacerbación de el individualismo en general, ¿sí? Entonces, el igualar el uno con el otro es lo mismo que reconocer, si lo piensan, en la aproximación de quién, de Asanga, el hecho de que todos los seres sensibles a lo largo del tiempo sin principio han sido nuestras madres o han sido nuestros parientes, ¿verdad? Pero en oposición a esto, utilizando una metodología mucho más racional, basada en la capacidad que tenemos de atender a lo cotidiano, en oposición a tener que utilizar esta cosmología de Asanga y de la tradición budista que demanda el entendimiento de la infinita multiplicidad de vidas. Entonces Shantideva emplea esta perspectiva más crítica que desmantela las nociones arbitrarias de las diferencias que nosotros encontramos a través de esta percepción selectiva o de identificación. Es otra forma de arribar, ¿verdad?, a este fundamento, esta perspectiva elemental que nos permite reconocer el que categorías como yo y el otro, mío o tuyo, son meras artificios, son meras designaciones conceptuales. Bien, ahora, en la tradición budista se plantea el hecho de que las relaciones que nosotros establecemos en la vida con otros seres comúnmente son unas que dividimos en tres categorías. O les contemplamos como amigos y cercanos, o les contemplamos como enemigos y hostiles, o les contemplamos con indiferencia, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros hacemos esto? ¿Por qué es que, por ejemplo, nosotros contemplamos a alguien como un amigo?
¿Por qué es que no tenemos interés alguno en alguien que nos es desconocido, un extraño? ¿Por qué es que nosotros tenemos tal intolerancia y animadversidad, hasta odio por un enemigo? ¿Sí? Pues el criterio fundamental es cómo experimentamos a estas personas en relación a nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta categorización y fragmentación de la experiencia por la que transitamos en el mundo es consecuencia de una especie de sutil narcisismo, si lo piensan. Nuestra vida orientada alrededor de un interés autocentrado. Y tendemos a pensar de esta manera, ¿verdad? Sin tomar responsabilidad del cómo es que nosotros interactuamos y creamos estas relaciones, porque estas relaciones no son inamovibles, no son intrínsecas. No hay alguien que sea intrínsecamente amigo, o alguien que sea intrínsecamente enemigo o indiferente. Nosotros pensamos que reaccionamos a estas personas de forma objetiva, que las vemos como son, pero las vemos claramente a través del filtro de cómo se comportan hacia nosotros. Y las reificamos y congelamos y pensamos siempre son así, porque hoy me dijeron esto, siempre lo harán, porque mañana me dirán esto, lo serán siempre. Y así aparecen como entidades fijas, concretas, completas, como si así se presentaran a nosotros desde su propio lado, pero no existen de esa forma. Esa es la expresión de la ignorancia, ¿sí? Además, hablemos de la impermanencia, como un amigo puede convertirse en un enemigo y pasar del respeto a el cuestionamiento, como una persona neutra puede convertirse a lo largo de la noche en un amigo y puede mostrar hacia nosotros una expresión de bondad espontánea, ¿no? Estas designaciones arbitrarias cambian, se transforman constantemente, comúnmente guiadas por qué fuerza, la de la confusión, la ignorancia y la de nuestros hábitos y tendencias, nuestro karma. Y aquí es donde nosotros podemos tomar responsabilidad sobre la forma en que nosotros inconscientemente construimos el mundo de nuestra experiencia y reaccionamos a las personas basados precisamente en esta distorsión autocentrada y egoísta, ¿verdad? A través del apego, a través de la aversión, creamos divisiones, ¿verdad? Que no son otra cosa que la mera construcción o designación de nuestra mente. Así que el kármicamente construir aliados o enemigos es algo absurdo, ¿sí? Debemos de purificar, debemos de cesar este tipo de proyecciones, de este aferramiento y repulsión. ¿Y cuál es nuestro aliado? Pues lo es la conciencia crítica, ¿sí? Que nos permite expresar en realidad nuestros instintos evolutivos. Y a medida en que igualamos el uno con el otro, pues nos entrenamos a trascender las apariencias, a reconocer, si ustedes gustan, que todos en efecto somos iguales, en el contexto de un sistema mucho más abierto, a evitar el colapso en toda esta percepción relativista que caracteriza nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y así respetamos el hecho de que todos merecemos ser felices y que somos capaces, ¿verdad?, de experimentar miedo, que en nosotros también se puede detonar o disparar el enojo de muchas diferentes maneras, que en nosotros también a menudo hay una hondura de sufrimiento que puede ser muy vasta y variada, pero que todos tenemos el potencial para despertar y todos tenemos el potencial para la trascendencia. Así entonces el Dalai Lama a menudo le gusta mucho decir que para ecualizar o para igualar el uno con el otro, es fundamental el que nosotros seamos capaces de reconocer que todos los seres sensibles cuentan con un valor inherente, ¿sí? Nosotros tendemos a exagerar el valor de nosotros mismos y minimizar el de los otros, ¿no? Pero piensen, nosotros somos uno y los otros son muchos, así que deberíamos de tener más interés en ellos, simplemente por cantidad que aquel que tenemos en nosotros. Bien, pues este es el primer punto, o la explicación y el comentario que hago al primer punto de esta mecánica contemplativa de Shantideva del intercambio del uno por el otro. El segundo punto
de los cuatro es el contemplar las limitaciones de la mente autocentrada, la exacerbación de la preocupación que externamos en torno a nosotros mismos, ¿sí? Y aquí la idea es reflexionar en torno al déficit de vivir una vida que se enraiza en el egoísmo en términos generales, en la mentalidad autocentrada y una evidentemente de exclusión. Este es un punto que en la tradición budista se describe también como el atesoramiento de uno mismo. Pero bueno, hay que tener cuidado porque evidentemente existe un cierto valor en atesorarse a uno mismo. Por ejemplo, esto es el referente de una práctica como la de la preciada vida humana. El realmente atesorar la existencia con la que contamos para aportar y imprimir sobre la misma genuino significado, ¿no? En oposición a construir, lo cual es muy común al día de hoy, una mentalidad depresiva, autodenigrante o denigrativa o una en donde perdemos la confianza en nosotros mismos. Evidentemente este no es el objetivo, ¿sí? Cuando hablamos entonces de la preocupación por uno mismo, ¿a qué nos referimos? Al estar como miopemente invertidos en la mecánica del yo, del para mí, del mío, hasta que nuestra vida se convierte en una especie de burbuja autocentrada y egocéntrica. Y podemos ver ejemplos maravillosos de esa mentalidad en muchas personas, parientes, intelectuales, artistas, políticos. Conozco muchos de esta naturaleza. Vean el caso del presidente Trump, es un ejemplo perfecto de esa mentalidad absolutamente exacerbada y en desequilibrio, autocentrada y egoísta. Y bueno, no digamos en México que no hacemos mal, ¿verdad? Los chilaquiles. También, desgraciadamente, pues nuestras autoridades políticas, la máxima, sufre de ese tipo de mentalidad egomaniática, ¿no? La cual nos aprisiona en una especie de cárcel de ¿qué? De protección al yo y de paranoia. Y esto nos hace estar constantemente intentando defendernos. Todo lo sentimos personal, sentimos que todo el mundo nos ataca, habla mal de nosotros, nos cuestiona. ¿Y cómo reaccionamos? Con agresión, con denigración de los demás. Les decimos así, les decimos asado, eres mi enemigo, eres esto, eres aquello, ¿no? Esa es una mentalidad que conduce también al egoísmo, que conduce al acaparamiento, que conduce a la mentalidad monopólica y así subsecuentemente. Así entonces esta contemplación tiene por objetivo el establecer una especie de examen analítico, realista de nuestras neurosis. Considerar este hecho, ¿no? No desde una perspectiva dogmática, revelada, sino más bien una que emplea y utiliza como referente la razón, ¿sí? El ser capaces de rastrear, de identificar el origen de la miseria, del dolor, del sufrimiento, precisamente ¿a qué? A esta mentalidad autocentrada de esta sobreneurótica preocupación por nosotros mismos, ¿sí? Esta especie de alucinación de separatividad que caracteriza a los seres ordinarios, ¿no? Este sentido que tenemos de existir separados, desengarzados, desvinculados de otros, del mundo, de la tierra, de la naturaleza, ¿verdad? Que es verdaderamente una especie de grito de locura, porque la característica de todo es la interdependencia, ¿sí? Y esto naturalmente ¿qué revela? Pues nuestra confusión, la aflicción raíz que detona el resto de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Y a medida en que nosotros contemplamos los límites y las repercusiones que nuestras vidas naturalmente aporta y trae esta sobrepreocupación en nosotros mismos, pues también reconocemos que el más grande terrorista existente en nuestro planeta, ¿cuál es? Pues no es un fundamentalista árabe o musulmán, no es otro que esta mentalidad autocentrada, egoísta, que constantemente pretende defenderse paranoicamente de todo lo que le rodea y que emana de una especie de dimensión primaria del individuo, de la psique, del cerebro reptilíneo, ¿no? Que ha sido secuestrado por la amígdala, ¿verdad? O la amígdala, ¿sí? Y que nos conduce a pensarnos de esta manera
y a conducir al mundo entero que nos rodea al dolor y al sufrimiento. ¿Sí? Este es el segundo punto. Entonces, en la mecánica que nos ofrece Shantideva, de los 4 para el intercambio del uno con el otro. Bien, ahora, eso es el contemplar las limitaciones de la sobrepreocupación en uno mismo. El cuarto es la contemplación de los beneficios del altruismo, ¿no? Una vez que nosotros hemos analizado y explorado las limitantes de la sobrepreocupación en nosotros mismos, de la mentalidad autocentrada y egoísta, ¿sí? Recuerden que decía el Buda, ¿por qué sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos, con este sentido y noción equívoca y fantasiosa de identidad autónoma e independiente, exacerbada. ¿Por qué sufrimos? Decía el Buda, porque pretendemos hacer propio, pues lo que no nos pertenece, nunca nos ha pertenecido, no nos puede en el futuro pertenecer. Igualmente, esta concepción equivocada de nosotros mismos. Entonces, una vez que hemos visto, entendido las limitantes de esta mentalidad, la del egoísmo, la de la sobrepreocupación por uno, ahora podremos analizar y podremos señalar cuáles son las ventajas de su opuesto, en este caso el altruismo. Y esto va a permitirnos establecer una especie de sesgo, de cambio de eje gravitacional, de órbita, por lo que concierne al flujo de nuestra energía, que hoy se encuentra invertida en este círculo vicioso del yo neurótico, y dirigirla hacia los que nos rodean. ¿Sí? Y recuerden lo que decía Asanga, ¿verdad? Que es la bondad que tenemos hacia otros, lo que nos conduce a experimentar el deseo de repagar, de restituir lo que hemos de estos recibidos, que es tanto, lo cual nutre al espíritu de la bondad, ¿no? Bien, así que se siente muy bien, si lo piensan, devolver, ¿verdad? Retribuir y vivir animados de un espíritu de gratitud en oposición de uno que nos lleva a pensar que somos la última Coca-Cola en el desierto, que nadie nos merece, ¿verdad? Como decía Betty Davis en su autobiografía, les he contado esta anécdota de mi juventud, ¿no? Que decía, a mí nadie me entendió y los pocos que me entendieron mal. Esa es la expresión pinacular de esta mentalidad egomaniática, autocentrada y egoísta, ¿no? A mí nadie me entendió porque soy tan especial, tan único, tan diferente a todos. Y los que lo intentaron, pues lo agradezco, pero fallaron. ¿Por qué? Porque soy tan complejo y difícil. Soy extraordinario aún en el contexto de mi propia neurosis. ¡Qué barbaridad!, ¿no? En oposición, aquí celebramos y cultivamos el sentido de la gratitud, el pagar hacia adelante, como esta película tan bonita, el devolver lo que hemos recibido. ¿Y por qué? Bueno, porque esa es la realidad. Estamos expresando una concordancia con la misma, basada en el sentido de la interdependencia, ¿sí? Y esto es una de las metas fundamentales del entrenamiento mental. Muy, muy valioso, una reflexión muy profunda, ¿sí? Entonces, disparar el altruismo en nosotros, disparar este sentido y determinación de devolver lo que hemos obtenido. Y esto nos conduce al último de los 4 razonamientos para el intercambio del uno por el otro, que es el intercambio del uno por el otro. De los 4 razonamientos de el igualarnos el uno al otro, que es ahora el intercambio del uno con el otro. ¿Sí? Y precisamente la dimensión pinacular de esta técnica es intercambiarnos a uno con el otro. ¿Qué queremos decir por esto? Pues literalmente el hacer que nuestro corazón interno se externaliza, ¿no? El cambiar el flujo de nuestra energía de la mentalidad autocentrada a aquella que atiende y se preocupa por el bienestar y el sufrimiento de otros, ¿sí? Ponernos a nosotros mismos ¿en qué? En los zapatos de otros. Recuerden ese famoso imperativo vulcano de la serie, pues, de los 60 de Viaje a las Estrellas,
en donde uno de sus protagonistas, el famoso doctor Spock, ¿sí?, decía que el imperativo de su muy avanzada ética sociedad, la vulcana, era entender precisamente que el valor de muchos supera al valor del uno, por una razón muy simple, porque los demás son muchos y yo soy tan solo uno. El bien de muchos supera el bien del uno, ¿sí? Bien, pues esto es también esencial, ¿sí? Y en el momento en que nosotros comenzamos a experimentar este tipo de sentimiento empático, que no tiene metas, que no tiene un juego escondido, una segunda intención, podremos cesar esta sobrepreocupación que tanto nos atormenta en la vida, cesar de producir todo tipo de karma negativo y cesar las causas que nosotros propician y producen el sufrimiento. Así entonces, podríamos decir que algo así como el muro de la autopreocupación se colapsará y podremos ver a nuestro mundo de una forma mucho más clara a través de la perspectiva y la experiencia de muchos que pues enriquecen la percepción que tenemos del mundo en oposición a la perspectiva y percepción que tenemos del mundo centrada en nosotros mismos, ¿sí? La realidad existe no en nuestra perspectiva de ellas, sino la que tienen todos colectivamente, ¿sí? Bien, esto nos ayuda a romper, insisto, esta tremenda obsesividad que caracteriza nuestras vidas, y este es el racional de esta maravillosa mecánica, mucho más contemporánea, centrada, insisto, en la razón, en la investigación empírica que nos ofrece el gran Shantideva, ¿sí? La práctica de los 4 puntos en torno al intercambio o el igualar el uno al otro, que culmina con el intercambio del uno con el otro. ¿Se entendió eso? Entonces, de nuevo, primer punto, igualar el uno al otro. ¿Cómo lo hacemos? Develando en qué sentido somos todos iguales. Todos deseamos ser felices y dejar de sufrir, y todos por igual lo merecemos. No hay nada original en esto, en nosotros. 2, contemplar las limitaciones de la mente autocentrada y egoísta. 3, contemplar los beneficios del altruismo radical, el espíritu del bodhisattva. Y finalmente, el intercambio del uno por el otro, en ponerse en los zapatos del otro. ¿Ok? Vamos a hacer esta práctica juntos para que generen con ella familiaridad. La puedan hacer más tarde ustedes por sí mismos en casa. Nos ponemos derechitos, nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil, al inhalar imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío.
Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Fortalezcamos la estabilidad de ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre este movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo,
en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento hacia la práctica de la estabilidad. Y particularmente involucrémonos con la práctica de los 4 puntos del intercambio del uno por el otro de Shantideva. Recordemos, pertenece a la matriz del cultivo del corazón de la práctica de la introspección analítica, de la visión Kabar o el Vipassana. Comencemos por el primer punto, el igualar el uno con el otro. Recordemos la afirmación del Dalai Lama. Como de hecho todos los seres por igual desean ser felices y dejar de sufrir. Es en este sentido que todos tenemos esta dimensión de comunalidad. Somos iguales. Lo somos en un sentido fundamental. Cuando tenemos sed, deseamos agua. Cuando experimentamos dolor, buscamos alivio. Todos en este planeta, toda forma de vida, todo ser sensible, comparte este objetivo. Recordemos cómo nuestra cultura exacerba el sentido del individualismo y la valía particular de la persona. Desestima el valor de la colectividad. Y atendamos como una vez que nosotros establecemos esta distinción artificial entre el yo y el otro, creamos la mentalidad de la identificación grupal, de la exclusión. Es por esto que es importante intercambiar el uno con el otro o igualar al uno al otro. Esto es lo que han hecho las más grandes figuras espirituales del mundo, como el Dalai Lama o Santa Teresa de Ávila. En nosotros existen diferencias y son importantes, pero por abajo de estas somos fundamentalmente iguales. Tengamos presente el como la raza, la religión, el género, nuestras habilidades, nacionalidad,
Todas tienen un rol, juegan un papel importante en nuestras vidas diarias. Esto es cierto, pero no son realidades fijas. Más allá de ello, no representan lo que somos, nuestra dimensión ulterior. Si podemos atender la dimensión ulterior y la relativa simultáneamente, seremos capaces de tolerar y resolver las disonancias que naturalmente aparecen en torno a las distinciones entre el uno y el otro. Recuerden que igualar al uno con el otro es lo mismo que ver a todos como nuestras madres. Pero utilizamos una perspectiva más crítica que pretende desmantelar esta noción arbitraria de la diferencia basada en la identificación de grupo. Atendamos cómo dividimos a las personas en amigas, enemigas y extrañas. ¿Por qué nos gustan nuestros amigos? ¿Por qué no manifestamos interés alguno por los extraños? ¿Por qué odiamos a nuestros enemigos? El criterio fundamental es cómo experimentamos a estas personas en relación a nosotros y por lo tanto representa la expresión de una forma sutil de narcisismo. Nuestra vida orientada alrededor de una mentalidad autocentrada. Los otros existen en dependencia de cómo se comportan conmigo. Y así pensamos, sin tomar responsabilidad de la manera en que interactuamos y cómo co-creamos las relaciones en el mundo de nuestra experiencia momento a momento, acorde a nuestra conducta, acorde a nuestra interpretación. Estas personas aparecen como entidades físicas, como si estuvieran dotadas de esa identidad intrínseca, inamovible, unitaria, absoluta. Pero no existen así. Un amigo puede convertirse en un enemigo. Una persona neutra puede transformarse de la noche a la mañana en un amigo, mostrarnos bondad espontánea. Una persona puede ser mi amigo y un enemigo de otro, mi enemigo y un amigo de otro, o indiferentes a mí y a otros. Observemos cómo estas son meras designaciones conceptuales arbitrarias, que cambian constantemente, en buena medida, animadas por la confusión, la distorsión cognitiva y el karma. Aquí es donde podemos tomar responsabilidad de la manera en que inconscientemente edificamos y construimos, la manera en que reaccionamos a las personas. Como comúnmente lo hacemos, movidos por nuestros criterios autocentrados, nuestro apego, nuestra aversión. Todas las divisiones que creamos entre nosotros y otros son constructos arbitrarios de nuestra propia mente. Para kármicamente construir más aliados y menos enemigos, deberíamos de purificar nuestras proyecciones de aferramiento, de repulsión, de indiferencia. La conciencia es nuestra más poderosa arma para trabajar con estos instintos evolutivos. A medida en que igualamos el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias. Reconocer que todos son iguales en el sentido de ser sistemas abiertos y evitar el colapsarnos en el moralismo relativista. Respetamos el hecho de que todos deseamos ser felices.
somos capaces de experimentar preocupación, de estar asustados, de detonársenos el enojo. Pero también todos tenemos el potencial del despertar, de la transformación. Así como dice su santidad el Dalai Lama, el igualar el uno con el otro es un medio de reconocer que todos poseemos el mismo valor intrínseco. Tendemos a exagerar nuestro valor individual y a disminuir el de los demás. Pero los demás son muchos y nosotros solo somos uno. Y sin caer en una actitud masoquista que tampoco es inteligente, debemos invertir un poco más de nuestro tiempo en los otros. En el disminuir nuestras preocupaciones narcisistas, en caer en la codependencia o la autonegación, avanzando nuestra preocupación por otros. Contemplemos ahora las limitaciones de la mente autocentrada, de una vida que se experimenta enraizada en el egoísmo, en el involucramiento obsesivo con uno mismo, en la importancia personal, en el yo, el para mí, en el mío, hasta el momento en que nuestra vida se convierte en una especie de burbuja egocéntrica, que nos vemos prisioneros de la jaula de hierro, de la autoprotección, de la paranoia. Como esta autoprotección crea la justificación de la agresión. Observemos esa neurosis. Desde una perspectiva crítica, no dogmática. Observemos cómo la base de todas nuestras aflicciones es la mente autocentrada y egoísta. Y que esta es la expresión primaria de la confusión y la ignorancia, el no conocer cómo existimos, como seres en relación, en movimiento, ausentes de identidad intrínseca. Como nadie existe como una isla, como dependemos de la bondad de otros. Contemplemos ahora las ventajas del altruismo. Una vez que hemos entendido las limitantes de esta mentalidad autocentrada, podemos en efecto señalar las ventajas del altruismo. Esto cambia el eje gravitacional de nuestra energía, hoy invertida en nosotros mismos, pero que podemos extender hacia los infinitos seres. Como menciona Asanga, en el reconocer la bondad de otros, en el comprometernos a repagarla. Así reflexionamos en torno al hecho de cómo todas nuestras victorias y éxitos son consecuente de la bondad de otros, de la influencia positiva de otros sobre de nosotros, de su acción sobre de nosotros, su consejo, su interactividad. Observemos cómo acumulamos nuestros éxitos como si fueran trofeos y orgullosamente declaramos, yo hice esto. No es cierto. Falso. Pensemos acerca de los incontables, inimaginablemente generosos, vistos o no vistos,
individuos que nos han ayudado en ese proceso, en esta y en infinitas vidas. Pensemos en las personas, elementos, las acciones esenciales simplemente para poder prender un foco en la noche. Nuestro mundo se crea y se nos entrega a través de la bondad. Un conducto para la resonancia armónica del cuidado. Es inconcebible. No podemos encontrar principio y fin a esa interdependencia. Y se siente bien repagar, ser generosos, agradecidos, mantener el flujo de la bondad. No hay experiencia más profunda y maravillosa que el altruismo, el compartir, el amor, el conectar. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Estaremos experimentando las cosas como son. Yo le llamo a esto amor presencia. Porque estamos todos conectados. Somos todos el conducto para el amor bondadoso. Somos la expresión evolutiva del amor presencia. Recuerden que la ignorancia primaria es el sentido de separatividad, porque todos estamos conectados. Porque nada existe de forma aislada. Al conectarnos a través del altruismo radical, expresamos la manera en que las cosas son, más allá de la ilusión o la apariencia. Y recuerden cómo el hábito del egoísmo crea obstáculos para el flujo de esta energía del amor y la compasión. Generemos entonces este espíritu altruista y celebremos las ventajas de la gratitud y el entendimiento de la interdependencia. Abracemos esta nueva cosmovisión, la del altruismo radical, la bodhicitta. Y así culminemos intercambiando el uno con el otro. Eso quiere decir abrir nuestros corazones, transformar el flujo de nuestra energía de aquella autocentrada a aquella que se preocupa por otros. Pónganse en los zapatos de alguien. Conéctense al sistema nervioso, al circuito neuronal de alguna otra persona, hasta que arribemos a esa dimensión de calidez, de humedad, de su humanidad. Estamos diseñados para lograr esto, para hacerlo. Piensen como una madre pierde fácilmente su sentido de individualidad para incluir a sus hijos, para atenderlos, los hace prioritarios. Gradualmente expandamos esto hacia todos los seres, haciendo lo que la tradición del Mahamudra llama tomar a toda la realidad como nuestra consorte, como nuestra musa. El intercambio altruista es el antídoto al veneno de la mente autocentrada. En el momento en que comenzamos a experimentar esta empatía sin meta, sin una segunda intención, cesamos la preocupación obsesiva sobre nosotros mismos y la producción del karma negativo y por lo tanto del sufrimiento. El muro de la confusión en torno a quiénes somos se colapsa. Y podemos ver el mundo desde múltiples perspectivas, más allá del yo. Es como cuando recibimos a alguien, a nuestro ser amado o querido, cuando vuelve de trabajar.
Y si rompemos nuestra tendencia egoísta y autocentrada, le atendemos, le preguntamos cómo le fue, nos ponemos en sus zapatos, vemos el mundo de su experiencia, les preparamos la cena, tocamos su música preferida, intercambiamos nuestro sistema nervioso por el de él o ella. Y se siente bien, porque rompemos la ilusión de la mente autocentrada, porque realmente conectamos con la experiencia de otro, y así con su mundo o su dolor. Habremos roto el dique de la obsesión por el yo. Habremos permitido el flujo natural del amor y de la compasión, una expresión primaria de la realidad ulterior. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado. Deseemos, sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y donde ya exista siquiera de forma germinal que se incremente. Que todos los seres sin excepción puedan ser felices, puedan identificar las causas genuinas del bienestar duradero, que puedan dejar de sufrir y erradicar las causas que producen el dolor y la insatisfacción constante, incontrolable y recurrente. Que podamos todos actualizar la condición de la conciencia omnisciente, amorosa y compasiva de un Buda, de un ser lúcido y despierto, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Imaginemos entonces del centro de nuestros corazones irradia un intenso haz de luz blanca. Concibamos cómo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Alivia el sufrimiento de los que hoy sufren de hambre y de enfermedad. Los que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida y el renacimiento. Los que son objetos de diferentes tipos de violencia. La bélica, la intrafamiliar, la de género. Aquellos que hoy se ven expuestos a tragedias naturales, y en especial aquellas de fabricación humana. Y aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades colectivas, en especial aquellos que no tienen especiales talentos para poderlas utilizar, expresar y actualizar con éxito. Así es. Así es. Así es. Buenos días, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad una vez más de reunirme con ustedes a través de este medio. Y bueno, como todos sabemos, continúa esta emergencia sanitaria que nos impide incorporarnos a lo que era la normalidad de nuestras vidas y tenemos que pues administrar a estas desde nuestro hogar, desde nuestra casa, y hacemos lo mismo con el estudio y la práctica que tenemos del Dharma. Tenemos, no obstante, la fortuna de aprovechar la tecnología para que esta distancia pues sea para nosotros inconsecuente y que podamos mantenernos vinculados a través de este medio remoto temporalmente, mientras estas condiciones están presentes y hasta que las mismas pues terminen y cesen y podamos una vez más reunirnos de forma presencial. Hemos estado haciendo, como recordarán, un recuento metódico de la instrucción y la enseñanza de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. He recibido un par de correos de miembros del grupo que siento se han perdido en el orden de lo que hemos venido presentando o no lo han podido vincular
así que vale la pena simplemente recapitular el mismo. Hemos estado hablando acerca de la importancia del cultivo del samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana. El primero, precisamente, teniendo como meta el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, con ello la posibilidad de aportarle al que la cultiva el signo de la mente, esto es, el dominio de la conciencia y sus procesos, lo cual es indispensable para cualquier tipo de empresa y particularmente lo es para esta, la del desarrollo evolutivo, la trascendencia de nuestras aflicciones y la liberación de la existencia cíclica. La tradición budista plantea que, si bien es importantísimo el cultivo de la estabilidad de la atención, esto es el samadhi del shamatha, el mismo es insuficiente para conducirnos a la meta del sendero y para ello requeriremos de la aplicación de un segundo tipo de samadhi, que es el del vipassana. Recordarán que el objetivo del mismo es poder dilucidar, esto es distinguir, entre las apariencias que a nosotros en diferentes órdenes de la experiencia se hacen presentes y la forma en que éstas genuinamente existen. Tendrán presente, porque esto es precisamente de lo que hablamos el día de ayer, la semana pasada, al recapitular la estructura de las 4 nobles verdades, que la causa primaria que detona nuestras dificultades y problemas recurrentes es la de la ignorancia. Y por ignorancia, lo que comprendemos, en especial en este contexto, es ese desconocimiento de la manera en que las cosas son. Para desarrollar este tipo de comprensión se requieren de diferentes herramientas. Y la tradición contemplativa del Buddha-dharma nos ofrece una colección de estas, una matriz de diferentes herramientas para lograr este objetivo que primariamente dividimos en 5. La primera de las mismas, pues, tiene que ver con las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención que hemos venido revisando. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los diversos factores o fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre los fenómenos, por lo que se entiende en términos generales es la revisión o la exploración de una serie de tópicos que se conciben centrales para poder sustanciar el punto de vista del Buddha-dharma, tanto de la tradición temprana, la tradición Theravada, el vehículo Nikaya, la tradición del budismo fundacional, como eventualmente la aproximación que es propia de la tradición del vehículo amplio, el sendero del Bodhisattva o del héroe espiritual, el Mahayana. Y dentro del mismo, el extraordinario, que es el sendero del diamante, el sendero del mantra o la protección mental, y el sendero de la eterna continuidad o de la primaria continuidad, que es el que conocemos como el del Tantra o el Tantrayana en general. Ahora, en el contexto de todas estas tradiciones o aproximaciones al desarrollo evolutivo, se contempla como central el desarrollo de un punto de vista que nos permita distinguir entre la apariencia y la realidad. En el budismo fundacional se acentúa la exploración de nuestra propia existencia, de nuestra propia identidad, y reconocer en buena medida cómo el sentido de identidad que nosotros hemos elaborado es fantasioso y que en consecuencia de la exploración contemplativa nosotros podemos eventualmente develar el cómo no poseemos una identidad intrínseca, sustancial, autónoma o permanente, y que es la noción de dicha identidad la que en nosotros propicia las dificultades y problemas recurrentes a las que nos vemos expuestos, que opera como la raíz o el detonante de los venenos, especialmente el aferramiento, el apego, la aversión, los celos y el orgullo, ¿verdad? Así entonces las 84,000 distintas aflicciones y con ello la emergencia de la condición propia del samsara o de la existencia cíclica de la vida condicionada. Esto es importante de tener en cuenta. Ahora, en el contexto de la tradición mahayana, no solo exploramos la ausencia de identidad intrínseca, de realidad sustancial, autónoma o permanente del yo, esto es de la identidad personal, sino también exploramos la ausencia de identidad de todos los fenómenos en general. Por esta razón, especialmente en la parte culminante de las 4 recolecciones, se explora la vacuidad y el argumento del surgimiento dependiente,
Esto es particularmente importante para poder llevar a, digamos, una adecuada conclusión, la instrucción y enseñanza que es propia de las 4 nobles verdades, y con ello poder, pues, realmente vincularnos al sendero que nos conduce a la liberación y a la plenitud del despertar. Bien, en ese contexto, después de hacer esta presentación general de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, hablé acerca de la importancia de comprender o abordar el tema de la vacuidad y el surgimiento dependiente. En ese mismo contexto, hablé acerca del sendero que conduce a la actualización del entendimiento de la vacuidad. Al mismo tiempo, hablé acerca de la importancia de establecer la diferencia entre las 2 verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. Y en ese contexto es que también, pues, hablamos acerca de deconstruir la identidad personal con la que nosotros comúnmente, pues, operamos y con la que ordinariamente interactuamos al mundo de la experiencia en general, ¿sí? Bien, eso es el tópico que hemos venido manejando, y en ese contexto hablamos acerca, por ejemplo, de las 4 verdades nobles. Esto es propio de la estructura de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. Recordarán simultáneamente que desde la perspectiva de la tradición budista utilizamos, en añadidura, otras distintas matrices para cultivar precisamente esto que conocemos como el Vipassana, ¿sí? ¿Cuáles son estas distintas matrices? ¿Sí? Decía entonces que la tradición budista nos ofrece 5 primarias matrices de investigación contemplativa que tienen por objetivo orientarnos hacia la posibilidad, primero, de atender, de hacernos conscientes o lúcidos, después disminuir la intensidad, inhibir la continuidad o inclusive poder erradicar de raíz, a manera irreversible, total, profunda y estructural, las causas que propician nuestras dificultades y problemas recurrentes, la ignorancia con la que nosotros percibimos el mundo de nuestra experiencia, nos concebimos a nosotros mismos, nos relacionamos al mundo en términos generales, y la compulsión con la que experimentamos no solo la vida presente o futura, sino la que determina nuestro vínculo a esa matriz de aflictividad que llamamos samsara en términos generales. Decíamos entonces que esa matriz parte precisamente de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, que tenía y tiene por propósito el de velar y descubrir cómo este es en realidad una colección de componentes transitorios y temporales físicos, sujetos a un proceso constante de transformación y movimiento, existiendo siempre a manera dinámica y emergiendo como una matriz de interdependencia. En consecuencia, dicho cuerpo es incapaz de sostener o albergar la noción de identidad con la que comúnmente nosotros nos vinculamos y defendemos. Una, precisamente dotada de realidad o de condición y existencia objetiva, autónoma, independiente y permanente. Y vuelvo a insistir, la que naturalmente detona y propicia la red de aflicciones que nos orientan y conducen al sufrimiento y a la compulsión existencial en términos generales. Analizamos también las diferentes dimensiones de los elementos que comprenden a la conciencia. Así entonces ejercemos la cercana aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, descubriendo el cómo a través de nuestras diversas bases sensoriales nosotros experimentamos distintos tipos de fenómenos de forma agradable, desagradable, neutra o con indiferencia, pero también develando cómo esa cognición no es una sustancialmente o intrínsecamente presente en los fenómenos con los que sensorialmente interactuamos, lo cual en nosotros, esto es, dicha confusión detona nuestras distintas aflicciones, particularmente las del apego y la aversión. Pero al entender cómo nosotros y el entorno carece en efecto de identidad intrínseca,
también comprendemos cómo no posee cualidades sustanciales y que en ese sentido estas sensaciones que de alguna manera construyen el fundamento y el primario referente de nuestra experiencia son subjetivas, de nueva vez, en su estructura y condición esencial. Esto es fundamental para también develar que los fenómenos con los que nosotros interactuamos tampoco poseen dicha intrínseca identidad. Y con esto debilitamos y eventualmente inhibimos esta tendencia a interactuar con ellos a través de los patrones de la aflictividad, la cognición dualista y su natural consecuencia, que es la de la reificación. Después analizamos los diferentes fenómenos mentales. Y recordarán que al hacer esto, la cercana aplicación sobre los fenómenos, los 51 factores mentales, pues en esencia lo que descubrimos es que lo que llamamos conciencia tampoco posee identidad intrínseca y que por lo tanto la misma tampoco puede operar y servir para nosotros como un referente para la edificación de un sentido equívoco de identidad personal, insistiendo sobre el hecho de que es ese sentido de identidad personal el que detona pues la estructura propia de nuestras aflicciones. Y finalmente examinamos toda una variedad de diferentes fenómenos, entre los cuales el último de los mismos es el de las 4 nobles verdades. Esto por lo que corresponde a la cercana aplicación de la atención, la práctica de el vipassana o las 4 recolecciones. Ahora, en ese contexto hice una presentación adicional que es pertinente para la comprensión que se tiene de este tema en el contexto de la tradición mahayana, algo que se examina con mucha puntualidad en la misma, y no de esa manera en la tradición del budismo fundacional, en torno al establecer el adecuado punto de vista, que en el Mahayana, en el sendero del Bodhisattva, es el de la vacuidad, el sendero que conduce a dicha actualización, la doctrina de las 2 verdades y cómo construir el entendimiento de la misma. Así que todo va dentro del paquete de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención, porque algunos entre ustedes me han, insisto, mandado correos en donde pareciese como que no han podido mantener el hilo o estructurar la unidad de esa instrucción y enseñanza en términos generales. De estas matrices del desarrollo contemplativo, la segunda, pues tiene que ver con el entendimiento de la vacuidad, ¿sí? Y lo hacemos precisamente a manera inferencial y lo hacemos a través de el medio de pues los argumentos que nos ofrece, por ejemplo, la filosofía del camino medio y la instrucción propia de la tradición de Nagarjuna, que al mismo tiempo opera como cimiento del establecimiento del punto de vista de la tradición del budismo tibetano en todas sus formas, en buena medida. Y es en ese contexto que hice esta presentación, precisamente de la vacuidad, del surgimiento dependiente y de las 2 verdades, dado el hecho de que representa un corolario fundamental de las 4 recolecciones, una estrategia primaria para lograr la comprensión de la naturaleza de las cosas y una herramienta introspectiva y contemplativa que es propia del Vipassana en consecuencia de su vocación, que es precisamente la investigación en general. Ahí también añadimos naturalmente otra matriz de desarrollo introspectivo contemplativo, que es la del Tantra, ¿sí? Ahí hacemos lo mismo, pero lo haremos a través de otra mecánica, que es la mecánica de la yoga del mentor o la unión o unificación o identificación con el mentor o con el arquetipo búdico. Esto es el aspecto de sabiduría del despertar o lo que también comúnmente se describe o llama la deidad. Específicamente en la fase pinacular del Tantra Conforma, le dividimos en qué a esta metodología la fase de generación y la fase de perfeccionamiento o actualización, o la fase de disolución e integración. En la primera, utilizamos los arquetipos búdicos y utilizamos una serie de herramientas para poco a poco debilitar y deconstruir la concepción equívoca que tenemos de nuestra identidad personal. Esta primera fase, la del estado de generación, corresponde al cultivo del samadhi y del shamatha, pero es con ella que también empezamos a abordar y fortalecer el segundo de los 2 samadhis, el del vipassana. Y después, en la fase de perfeccionamiento, a través de diferentes herramientas, las yogas energéticas, los procesos de manipulación del respirar y las energías sutiles, de los puntos de ensamble
energético y el simplemente intentar descansar en la naturaleza esencial de la mente, intentamos deconstruir la concepción dualista que tenemos del mundo y correspondería a la fase del samadhi del vipassana, pero en el contexto de la mecánica precisamente del tantra y su particular aproximación a la meditación. La siguiente de estas matrices es aquella que tiene por objetivo cultivar el corazón y que representa el complemento de la bodhicitta absoluta, la relativa, y lo hacemos a través de diferentes mecánicas. Por ejemplo, cultivamos a la misma a través de procesos contemplativos como lo son la meditación de los 7 puntos para el cultivo de la bodhicitta de Asanga, que comienza con el reconocer a todos los seres como nuestras madres y culmina con precisamente el detonar la mente altruista o la bodhicitta en su expresión universalista. La metodología de los 4 puntos para, el intercambio del uno por el otro o el igualar al uno con el otro, ¿verdad? De Shantideva, que tiene también por objetivo el cultivo de la bodhicitta, pero que no emplea como herramienta primaria la cosmología multivital que es requerida en la práctica de los 7 puntos de Asanga. Una aproximación, la de Shantideva, pues un poco más racional, más empiricista y por lo tanto quizá más fácil de digerir para nosotros, y es la meditación que llevamos a cabo el día de hoy. Después tenemos una suma de estas dos en una aproximación que dio Lama Tsongkhapa en 11 puntos, en donde combina la aproximación de Asanga y la aproximación de Shantideva. Y como corolario, la práctica de el dar y el recibir, o el tomar y el dar, la práctica del Tonglen, que podemos llevar a cabo en diferentes versiones o con diferentes detalles y longitudes, ¿sí? Esto todo para desarrollar esta particular matriz del desarrollo contemplativo orientado al cultivo de la bodhicitta relativa como complemento de la absoluta y para propiciar y detonar en el contexto del vipassana el despertar y la iluminación. Y la última de estas matrices es aquella que nos conduce a tratar de percibir de forma directa, sin mediación conceptual, nuestra naturaleza esencial, y es para ello que están diseñadas las enseñanzas y prácticas contemplativas no duales del Chakchen y el Dzogchen, del Mahamudra y del Mahasandhi. ¿Sí? Esto es entonces, en buena medida, lo que hemos visto ahora. Espero que les quede claro. Entonces, en ese contexto estuvimos analizando las 4 recolecciones desde la perspectiva de la tradición temprana, fundacional o Theravada, pero también desde la perspectiva de la tradición Mahayana, el sendero del Bodhisattva, con énfasis puesto en la comprensión de la vacuidad y las 2 verdades. Ahora decía que el último punto, el culminante de la 4ª de estas recolecciones, es la aplicación de la atención sobre los fenómenos, es el recapitular o reanalizar las 4 nobles verdades, que naturalmente comienzan con la verdad del sufrimiento, ¿sí? Y deben de tener presente que mientras la mayoría de las religiones abrámicas, esto es, aquellas que son propias de nuestra cosmovisión judeocristiana y que tienen como referente la revelación del profeta Abraham en el Deuteronomio o en el Antiguo Testamento, y que incluyen al cristianismo, el judaísmo y el islam y todas sus diferentes vertientes y derivados, todas estas comienzan con una declaración, esto es un artículo de fe basado primariamente en la revelación divina, ¿sí? ¿Cuál es esta? Pues la existencia de un Dios creador y administrador del mundo, al que o a lo que nosotros tenemos que vincularnos con un sentido de profunda devoción, ¿verdad? Y una actitud que nos permita a este o a esto del todo entregar y rendirnos. Mientras que el Buddha-dharma comienza desde una óptica y a través de una plataforma muy distinta, con un análisis pragmático de naturaleza, de orientación y vocación empírica en torno a la naturaleza de la realidad, el sufrimiento al que llamamos, recordarán en la lengua sánscrita, dukkha, ¿verdad? En oposición a esta aproximación que es característica de las tradiciones abrámicas o judeocristianas enraizadas en la fe y la revelación, ¿sí?
En oposición, entonces, el Buda Dharma de presentarnos una cosmovisión centrada en creencias metafísicas, en un Dios creador, sobrenatural, ¿verdad? Administrador del mundo. El Buda más bien enfatiza o nos insta a nosotros, sus discípulos y seguidores, ¿verdad? A explorar nuestra propia experiencia, ¿sí? Depositando particular primario énfasis en algo que es de particular preocupación para todos nosotros, de interés para todos los seres sensibles y especialmente para nosotros los humanos que contamos con este potencial y capacidad de inteligencia y reflexión, la realidad del sufrimiento y cómo es que nosotros podemos, si es que es viable, liberarnos del mismo. En el análisis del Buda Dharma se presentan, recordarán, tres diferentes niveles de sufrimiento a los que los seres sensibles se ven siempre vulnerables, ¿sí? El primero de los mismos es descrito como el dolor del dolor o simplemente el dolor común. ¿Y se refiere a qué? ¿Verdad? Al sufrimiento ordinario, patente, ¿verdad? El inmediato al que nosotros nos vemos cotidianamente expuestos, ¿sí? Y que podemos reconocer inmediatamente, por ejemplo, como el dolor físico o el dolor mental, esto es el emocional y el psicológico. Y la incomodidad de todo tipo, de todo género, desde que les gusta la angustia más intensa hasta simple y sencillamente una especie de malestar primario con el que transitamos la vida. Y cuando nosotros experimentamos el sufrimiento, ¿cuál es la respuesta inmediata que al mismo presentamos? Pues nuestro deseo de liberarnos del mismo, de tratar de evadirlo, ¿no es cierto? Y de inhibir la recurrencia que él mismo pueda tener o ejercer en el contexto de nuestra vida. Y para ello nosotros empleamos una vasta variedad de antídotos que van, por ejemplo, desde aquellos propios de el universo farmacológico, esto es, tomamos pastillas que disminuyan nuestra ansiedad o nuestro dolor, ¿verdad? Esta es una aproximación propia farmacéutica, si gustan, o psicofarmacéutica. Utilizamos todo tipo de drogas o medicamentos para administrar los síntomas del sufrimiento, el estrés entre ellos, ¿no? Y en añadidura, pues también utilizamos, pues, uno de los remedios ancestrales que para este fin ha empleado la raza humana, que es el uso del alcohol o cualquier otro tipo de droga recreativa, que ahora en la sociedad contemporánea pues se ha convertido desgraciadamente en pues un mal pandémico para la sociedad humana en general. En contraste, la recomendación que el Buda nos comparte no es la de suprimir estos síntomas del dolor ordinario, inmediato, sino más bien el examinarlos con detenimiento, como lo haría, por ejemplo, un médico al inspeccionar con gran detalles los síntomas que acompañan a el problema o la enfermedad en un paciente y para, a través de este medio, poder dictaminar el mejor de los diagnósticos. Bien, el segundo tipo de sufrimiento es aquel que el Buda Dharma identifica con lo que denomina el dolor del cambio, la transformación, ¿sí? Esto no sugiere de forma alguna que se concibe al cambio en sí mismo como una fuente necesaria de dolor y sufrimiento, sino que más bien es el apego al hecho de que las cosas permanezcan como las vemos, que no se muevan, ¿verdad? Que no se transformen, lo que en nosotros finalmente produce el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Ese apego a que las cosas se congelen y mantengan como están, ¿sí? Y evidentemente la imposibilidad para lograr este objetivo es causa elemental de, pues, insatisfacción, dolor y de ansiedad. Tarde o temprano, todas las personas, todas las cosas, todos los lugares, ¿verdad? Todas las situaciones objetivas hacia las que nosotros nos aferramos y que concebimos como una fuente genuina y confiable de bienestar y de seguridad, cambian, pasan, se transforman, terminan, ¿sí?
Y mientras más nosotros nos aferremos a esta demanda de permanencia, no solo para lo positivo, sino también para lo negativo, pues más se intensificará en nosotros esta sensación de insatisfacción, dolor y sufrimiento. Inclusive mientras nosotros nos encontramos en el tránsito de gozar, ¿verdad? Eh, no sé, las cualidades de una buena vida, ¿sí? Si nosotros estamos aferrados a esta demanda de permanencia y duración, va a generar en nosotros un impulso de insatisfacción y de ansiedad profundo, ¿sí? Y nos va a estar también conduciendo constantemente a buscar nuevos satisfactores y hacerlo con esta esperanza y demanda neurótica. Así entonces, el dolor del cambio precisamente se refiere no al cambio en sí mismo, que se concibiese equivocadamente como una fuente objetiva de conflictividad, sino a la resistencia al cambio, que en nosotros, podría yo afirmar, es todo presente. El tercer tipo de sufrimiento es el que llamamos el sufrimiento todo permeante. Podríamos llamarle también el sufrimiento ubicuo, ¿sí? El sufrimiento propio de la existencia condicionada. ¿Condicionada por qué? Por la ignorancia, por la matriz del apego y la aversión, ¿sí? Y que comúnmente nosotros reducimos o sintetizamos en la expresión popular el cliché, la vida es sufrimiento, ¿sí? Pero esto puede ser, pues, un poquito distorsionante, ¿verdad? Porque en realidad, desde la óptica del Buddha-Dharma, la vida no tiene que ser sufrimiento. Lo es en consecuencia de la forma equívoca con la que nosotros a la misma nos aproximamos y la administramos. Y esta dimensión del sufrimiento es la más profunda, ¿verdad? Que identifica la tradición budista, causa primaria de todas las demás, y representa nuestra vulnerabilidad, digamos, inherente a el sufrimiento de todo tipo. Ahora, la hipótesis subyacente empírica de la tradición budista es la siguiente: el hecho de que mientras nosotros nos aferramos a este sentido equívoco de individualidad personal, a nuestro ego, mientras lo hagamos como una entidad unitaria y sólida o permanente, autónoma o independiente, estaremos sujetos naturalmente a la emergencia del sufrimiento tanto físico como mental, de lo que hemos hablado previamente, especialmente durante la presentación de las 4 recolecciones. Nuestra identificación egoica entonces con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, como dotados de realidad objetiva, ¿verdad? Es lo que al mismo tiempo en nosotros detona este sentimiento de mío o para mí, ¿verdad? Y que nos hace primariamente vulnerables. Así entonces, acorde al punto de vista del Buddha-Dharma, nuestra conciencia, ¿verdad? O la visión que el Buddha-Dharma tiene de la conciencia, que el Buda nos compartió y reportó en consecuencia de su propio despertar, ¿sí? Pues trátase de una entidad que no termina, cesa o desaparece en la transición del morir, ¿sí? A pesar de que para algunos esta es una concepción que parece aportarnos tranquilidad o confort, el pensar que en el momento de la muerte todos tus problemas cesan, pues desgraciadamente o afortunadamente la mente no termina durante la transición de la muerte, ¿sí? Esta no es una opinión dogmática o de fe de la tradición budista, sino una a la que se arriba a través de una muy metódica y puntual exploración y análisis de la naturaleza de la mente, su condición y eterna continuidad, ¿sí? Y por lo tanto tampoco nuestros problemas terminan durante la transición del morir, ¿sí? En la noche del despertar, el Buda se dice vio la falacia precisamente de estos presupuestos, y su descubrimiento fue ¿cuál? El de la continuidad de la conciencia individual, ¿sí? El hecho de que la mente precede a la conformación del cuerpo, el hecho de que la mente puede operar independiente al mismo y puede subsistir después de la transición del morir. Así, contrario a la
confusión común, ¿sí? La afirmación budista en torno a el renacimiento no se basa en la noción de la inmortalidad de un yo sustancial, ¿sí? Sino más bien la continuidad de la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia sujeta a un proceso constante de transformación y de movimiento. La mente entonces no se concibe como un escape, ¿sí? Sino meramente se le asume como una transición entre una modalidad de existencia insatisfactoria ahora, ¿sí? Repetida o recurrente a lo largo del tiempo sin principio y sin fin, mientras nosotros nos aferremos ¿a qué? A esta concepción de existencia autónoma o independiente. Así que, bueno, esto es el elemento que primariamente acompaña al punto de vista que la tradición budista plantea en torno a la realidad del sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Recordarán, la segunda de las 4 nobles verdades. Bueno, es la ignorancia, es el apego, es la aversión, la ignorancia de cómo existimos, la ignorancia de cómo existe el entorno con el que convivimos, el aferramiento que experimentamos hacia uno y hacia otro. Esta es la causa primaria de nuestras dificultades y problemas recurrentes. El camino, ¿sí? La tercera verdad noble. Bueno, y en el contexto de la causa del sufrimiento, la cognición dualista y la reificación, que representan el corolario de esa distorsión cognitiva que nos ata al samsara y lo que le acompaña. Ahora, ¿cuál es la tercera de estas 4 nobles verdades? Decíamos la verdad del camino, ¿verdad? Entonces, la tercera verdad noble, la verdad del camino, está precisamente ligado a el Dharma, lo que el Buda enseñó. Y deben de tener presente que dentro del contexto del Buda Dharma, del budismo, ¿verdad? El sendero espiritual, esto es lo que llamamos Dharma, pues se refiere ¿a qué? Se refiere a una cosmovisión, a una práctica meditativa, una forma de vida que se considera conducente a la consecución de un estado duradero de felicidad genuina. Ahora, como he comentado recurrentemente, para poder entender lo que esto significa, se requiere, pues naturalmente, establecer una clara distinción entre 2 diferentes modalidades de bienestar: el placer mundano o hedónico y el bienestar genuino. Los placeres mundanos son aquellos que surgen como resultado del contacto de nuestras diversas bases sensoriales, las físicas y la mental, con estímulos temporal y subjetivamente placenteros, tales como pueden ser las posesiones materiales, las relaciones interpersonales que hallamos significativas, un trabajo satisfactorio y actividades sensuales de todo tipo, intelectuales y estéticas que de nueva vez señalamos como satisfactorias. Podemos también perseguir atajos a dichos estímulos a través de intentar directamente influenciar el cerebro con estímulos químicos o eléctricos. Ese es el objetivo de una buena parte de la aproximación psicodélica al problema de la existencia, ¿verdad? Y a pesar de que algunos placeres hedónicos pueden ser muy significativos, tales como aquellos que nosotros derivamos de las relaciones humanas o laborales, cualquier placer que experimentamos meramente como resultado de la estimulación física del cerebro es por naturaleza transitorio y ulteriormente carece de lo que en la tradición budista describimos como de genuino significado, porque claramente se concibe incapaz de aportarnos bienestar genuino y duradero. Entonces, parecemos experimentar placer hedónico como consecuencia de nuestra relación con el mundo, pero la felicidad genuina, no olviden, surge no de lo que el mundo nos provee o aporta, sino de lo que traemos al mismo. Y esta es una cualidad de bienestar, no simplemente una sensación o un sentimiento placentero, que resulta ¿de qué? De la calidad de nuestras vidas, la salud y equilibrio que cultivamos en nuestra mente y corazón, del entendimiento experimental de nuestra propia naturaleza, la manera en que existimos, así como la naturaleza del mundo con el que nosotros cotidianamente convivimos. El placer hedónico es intrínsecamente competitivo.
y por lo tanto lleva fácilmente al conflicto entre los individuos, las comunidades o naciones, mientras que la persecución, la búsqueda del bienestar genuino, pues abreva de nuestros propios recursos internos, de tal forma que un alto nivel del mismo, del bienestar genuino en una persona, no disminuye ni eclipsa el de otra. Por el contrario, la experiencia de tal bienestar puede inspirar a otros a vincularse con sus recursos internos, de los que, pues, esta felicidad naturalmente se deriva. Así entonces, la búsqueda del bienestar genuino para nosotros y los que nos rodean, y no del mero placer hedónico, es lo que aporta a la vida genuino significado y representa el corazón del significado de lo que llamamos Dharma y por lo tanto del sendero. Y bueno, ese sendero en la tradición budista se divide en el triple entrenamiento superior, el de la disciplina ética, centrada naturalmente en la investigación y comprensión del karma, en el sendero de la funcionalidad mental que dividimos en el del samadhi y el shamatha, y que cultivamos a través de estas herramientas y matrices del desarrollo contemplativo que previamente describí, y finalmente el sendero de la sabiduría o el entendimiento discriminativo, que ulteriormente se pretende sea intuitivo y directo, no conceptual, y que nos conduce a desbancar, a disminuir, a diluir, eliminar el velo de las aflicciones mentales y emocionales y el de la omnisciencia, conduciéndonos al despertar y la iluminación. Esta es entonces la estructura primaria de las 4 nobles verdades que representa el punto culminante de la última de las recolecciones, la aplicación de la atención sobre este tópico, las 4 verdades nobles o los 4 hechos de la existencia. La realidad del sufrimiento, las causas que lo propician, su posible cesación y el camino que nos conduce al mismo, que en el contexto del Buda Dharma tiene pues muchas diferentes alternativas, el sendero que es propio del practicante fundacional, el sendero que es propio del practicante Mahayana, el héroe espiritual o el bodhisattva, el sendero que es propio del sendero del diamante, el sendero del diamante, el camino del sendero del diamante con forma y sin forma, y así subsecuentemente, o en el contexto de la tradición de Atisha, el sendero que es propio para el practicante de capacidad inferior, intermedia o avanzada, el sendero orientado a aquellos que lo que buscan es disminuir los conflictos de la vida presente, los que buscan hacer lo mismo con vidas futuras, los que buscan liberarse del todo del samsara y los que están movidos a esta meta, pero por el espíritu altruista de la bodhicitta. Con esto entonces terminamos la presentación de las 4 recolecciones y esta aproximación orientada al entendimiento de la vacuidad que le da pues mayor riqueza y nos permite ampliar la comprensión de las 4 recolecciones al contexto de la tradición mahayana. Bien, a partir de la próxima semana comenzaremos una nueva unidad de estudio, que es la de los 6 bardos, o la doctrina o la presentación del camino desde la perspectiva de la tradición budista, de los 6 procesos de transición por los que los seres sensibles deambulamos a lo largo de nuestro infinito devenir. El entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la realidad objetiva y el entreestado kármico o inercial del devenir. Y dentro del entreestado natural de la vida, el entreestado del dormir y el entreestado de la absorción meditativa. Ahora volveremos a presentar la totalidad del camino, pero visto desde nueva óptica y a través de una colección de instrucciones y enseñanzas excepcionales. Es un tema maravilloso, nos tomará un rato completarlo, pero estoy seguro que será para ustedes increíblemente valioso y estimulante. Les recuerdo que este sábado 16 de mayo estaremos recibiendo por parte del venerable Dorje Lopon Hung Lee la instrucción en torno a la sadhana completa de Tara Parnashavari, ¿sí? En el empoderamiento, pues recibimos la instrucción y la autorización para hacer la plegaria a esta forma o versión de Tara vinculada a la protección hacia las enfermedades infecciosas, pero ahora recibiremos la instrucción completa de la sadhana, que creo que es algo que vale muchísimo la pena. Todo esto es algo que les haremos llegar para que lo puedan
y recomiendo que todos los que tomaron el empoderamiento, sin excepción, tomen esta segunda unidad y completen esta instrucción en general. Les agradezco muchísimo, les invito nueva vez a que nos sigan en los videochats que tenemos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. A partir en esta semana estoy iniciando un programa de radio para Radio Centro, todos los días de 10:30 un programa de televisión de 10:30 a 11 de la noche. Pondremos todos los datos en la página web para que nos puedan seguir y en nuestras redes sociales. Y bueno, también les recomiendo nos acompañen en las diferentes sesiones de meditación que auspiciamos. Los martes tenemos sesiones de meditación guiadas por Carlos Toledo y otro grupo de personas. El lunes, la meditación del camino de vida del Bodhisattva que llevamos a cabo en nuestra comunidad de Guadalajara. Los sábados, la meditación del Buda de la medicina. En fin, tenemos una gran variedad de alternativas y les hemos hecho llegar materiales muy importantes, diversos retiros, el retiro Shamatha de Vipassana, como también mi retiro en torno a la práctica de purificación de Vajrasattva, varias conferencias, por favor, examínenlas, tienen mucho material para mantenerse vinculados con el Dharma durante todos estos días. Y insisto, por favor, si tienen dudas y preguntas, apúntenlas y espero que en los videochats del jueves pueda por lo menos atacar algunas, mientras volvemos a reunirnos personalmente. Una vez más, les agradezco muchísimo el que me acompañen a través de este medio, que no se desconecten del Dharma. Estoy certero que todo lo que hacemos a través de este medio les da herramientas para transitar esta crisis de mejor manera, y agradecemos mucho el que no desprotejan a Casa Tibet y continúen aportando sus donativos, sus cuotas, para que podamos sobrevivir también nosotros durante estos tiempos difíciles. Les deseo todo lo mejor, manténganse seguros y vamos a dedicar el mérito. Por cierto, estamos reiniciando también la grabación de nuestras videocápsulas que vamos a estar subiendo mensualmente para su beneficio. Muchas gracias. Dediquemos así el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos nosotros desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras diversas limitaciones. Una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyodo dana mazonde jujune doa chechamado pade sala gupasho chancho senchorin pachema kepana chechuchi kepanyam pame panyam come kundu. Tawa shomahum benze guru pemase de hum. Omahum. Muchas gracias.